Buenas tardes. Consejos prácticos para superar el miedo. Este es un tema que me gusta mucho, muchísimo en realidad, porque hay mucha gente que siempre que toma un curso conmigo, lo primero que me dice es que la verdad es que lo que ellos esperan es superar el miedo, que se les quite el miedo. Y la verdad es que te voy a decir algo y te voy a hacer el mismo comentario que le hago a cada una de las personas que me dice esto. Me río. Me río porque el miedo no es algo que se quite. El miedo no es algo que te tomas una pastillita y dices, wow, se me acaba de quitar el miedo. Es más, contándoles una anécdota, cuando era pequeña yo tenía la idea de que si tomabas té de tila, se te quitaba el miedo. Y entonces yo siempre antes de salir a escenario tomaba un té de tila y entonces por arte de magia se me quitaba el miedo. El té de tila lo único que hace es un tranquilizante que te hace que se te baje después de un tiempo un poco, digamos que te ponga un poco más lenta, pero no te quita el miedo ni nada por el estilo, no es una pastilla mágica. El miedo es algo que nunca se te va a quitar. El miedo es algo con lo que tú naces. Cada quien tiene su diferente grado de miedo. Hay alguien que tiene más miedo y hay alguien que tiene menos miedo. Eso es algo normal de cada quien. Yo no puedo con un curso y nadie puede quitarte el miedo. Eso, quítatelo, es una falacia, no existe. Sin embargo, sí puedo ayudarte a enseñarte técnicas para que las personas no se den cuenta del miedo que tienes en el momento de pararte enfrente del público. Para eso sí se puede, puedes ocultarlo, pero quitártelo, no. Y obviamente el miedo se va quitando a raíz de que tú te vuelves, pues digamos que más tienes un poco más de dominio sobre tu tema. Eso es una lógica. La primera vez que todos nos paramos enfrente para bailar, tenemos un pavor enorme. Y después, sí, cuando seguiste bailando, la verdad es que se te iba quitando y te vas quitando esta pena. Entonces, primera regla para que tú aprendas a quitarte el miedo es, aprende a reírte de ti. Ríete de todo. De todos modos, la gente se va a reír de ti. Eso es una lógica. Si te caes, la gente se va a reír, ya sea en tu cara o cuando se acuerden que te caíste. Entonces, si de todos modos se van a reír, sé la primera persona en reírte. Eso te va a ayudar muchísimo a aprender a entender cómo se superan los miedos. Y entonces te voy a dar los consejos, digamos que básicos, para poder aprender a afrontarlo, ¿ok? No a quitártelo, porque eso, lástima, no lo vamos a poder hacer. Pero sí podemos hacer mucha magia. El primer consejo que tenemos que ver es enfrentar el problema. Es decir, si tú te la pasas pensando que algún día cuando te pares enfrente lo lograrás hacer y nunca te paras enfrente, no estás afrontando el problema. Y entonces si no lo afrontas, no se te va a quitar. El miedo se quita haciéndolo. La primera vez que tú quieres bailar y pues obviamente te da mucho miedo que la demás gente te vea. Exponernos a que la gente nos observe, wow, o sea, es como desnudarte un poco. Y entonces obviamente eso es lo que nos provoca miedo. Entonces la única manera, primer punto para que se te pueda empezar a quitar ese miedo es párate enfrente. ¿Te da miedo que la gente te vea bailar? Pues párate a bailar. Eh, Pensándolo no vas a lograr nada. La única manera que se logra es haciéndolo. Eh, la primera vez que yo, bueno, no, la única vez que me aventé del paracaídas, que ha sido una cosa maravillosa, igual que ustedes tenía miedo, la única manera en cómo se me quitó fue cuando me aventé. Y me volveré a tirar 100 veces. Entonces, la primera cosa es afronta tus problemas, afróntalo. Si no lo afrontas, no vas a poder superar el primer obstáculo que es pararte enfrente, ¿ok? Segundo consejo, o bien, segunda técnica. Ensaya frente al espejo. Es muy importante. A lo mejor todo el mundo va a parecer que estés loco. Y sí, un poco. Pero es una manera en cómo tú te puedes estar viendo y observando. Si tú te paras enfrente, te ves completo. Y entonces estás hablando y diciendo. Y es exactamente como si otras personas te estuvieran viendo a ti. Ese es un ejercicio básico. Hágalo. Hacer lo que estoy haciendo yo es sumamente importante. Y esa es una de las razones por las que hago que en mis trabajos ustedes me puedan hacer videos. Porque todos somos muy buenos para criticar al mundo, para decir, ah, él dijo esto, él hizo el otro, ay, tiene una muletilla de tal manera, yo no hago eso. Claro que todos lo hacemos y cuando veamos los errores se van a dar cuenta. Todos hacemos muchas cosas que pensamos que no hacemos, pero solamente nos damos cuenta cuando nos grabamos y después nos estamos escuchando y decimos, no inventes, yo hago eso. La mayoría de todos nos morimos de risa, pero eso es importante. Hagan este ejercicio y se van a percatar. Es más, en el video de improvisación que realizaron, me imagino que se dieron cuenta de muchas cosas que ustedes pensaban que no hacían.
pero que después dices, sí, sí lo hago. Y seguramente cuando vieron el video de su compañero y el de otro compañero se dieron cuenta que ellos también lo hacían. Y entonces, de cierta manera te da risa, pero te das cuenta que no es un problema tuyo, sino que todos tenemos este problema. Otros con más, con menos muletillas, con diferente manera, pero todos tenemos este problema. Entonces, ese es el segundo consejo que yo les puedo dar para empezar a quitarnos el miedo. Tercer consejo, prepara tu discurso. Los primeros errores que nosotros tenemos tienen mucho que ver con no saber nuestro tema. Obvio tenemos miedo porque si nos preguntan algo, si decimos algo que no sabemos, una incoherencia, una tontería, tiene que ver con que no conoces tu tema, no lo preparas. Si tú conoces tu tema, sabes de qué vas a hablar y cualquier cosa que te dijeran tú pudieras contestarla en fa o a lo mejor un poquito más pensado, no te daría miedo. Es decir, cuando tú vas a hacer un partido de fútbol o un partido de básquetbol, no tienes tanto miedo porque tú eres buen jugador, porque tú sabes jugar fútbol. Pero si en tu vida has jugado fútbol y te metes a jugar fútbol, obvio tienes miedo porque dices, Dios, no sé ni siquiera cómo funciona la pelota. Entonces, por eso es que te da miedo. Es muy importante siempre estar preparado cuando tú decides pararte enfrente a hablar de algo. No quiere decir que no seas bueno improvisando, pero normalmente nuestras ideas improvisadas al tercer, cuarto minuto se nos dejan de ser tan buenas y entonces empezamos a decir muchas tonterías. Esa es la razón por la que su video dura de 3 a 4 minutos, ni menos de 3 ni más de 4, porque en menos de 3 normalmente ya se les fueron todas las ideas improvisadas y empiezan a decir muchas tonterías si no saben su tema. Y más de 4 la verdad es que si no es muy interesante pues pueden aburrir mucho a las personas. Cuarto punto. Aprende a relajarte. Eso es típico. Cuando nosotros vamos a hablar por primera vez, nos ponemos muy tensos. Se nota mucho en la parte de la quijada. Muchos de nosotros cuando estamos hablando por primera vez, hacemos esto. Tensionamos la quijada o nuestros hombros. Me causa mucha gracia a todos ustedes. Y lo vieron en sus videos. Cuando ustedes, antes de hablar, seguramente estaban con, no, sí, me va a salir muy bien, muy, muy, muy bien, perfecto. Y entonces empezaban a mover. Y cuando empezaron el video, muchos de ustedes pareciera que los habían colgado de un ganchito y entonces empezaban a decir, y nosotros decidimos qué debemos y hacemos. Bueno, parecía que los habían levantado de acá. Y entonces dejaban de hablar y inmediatamente volvían a agacharse. Porque todavía dice, y todos ustedes, ¿ya terminamos? ¿Ya terminamos? Seguramente lo están recordando y se estarán muriendo de risa. Pero es cierto, relájense, relájate, o sea, te vas a parar enfrente, relájate. Entonces, para esto sí funciona eso cuando ves a las personas que están así de, sacude, sacude. Sí es cierto, sacúdete, porque eso te quita muchos nervios. Y les voy a explicar por qué todo tiene una cuestión científica. Tiene una cuestión científica porque todos nosotros, por ejemplo, nuestros dedos, estos puntos, son terminales nerviosas. Nuestras patitas, nuestras manitas, somos terminales nerviosas. Cuando nosotros hacemos esto, suena tonto, pero lo que haces es sacudirte esta energía negativa. Son terminales, terminales como tal. Y está científicamente comprobado, ¿eh? Entonces, al hacer esto, quieras o no, sacudes esta cuestión que te está teniendo en nervio, que te está subiendo. Y obviamente eso hace que te puedas relajar. Entonces, es importante los ejercicios de relajación. Siempre, ¿eh? No los tomen a la ligera. Ya que estemos de frente, les enseñaré ejercicios básicos de relajación. 5 puntos. Fija la vista en un punto concreto. Sí, si vas a empezar apenas a hablar, no intentes ver como todos los lugares y especialmente si no sabes aún o no tienes conocimiento del dominio del escenario. Entonces es muy importante que te centres en un punto y sobre ese punto hables. Es más fácil que la gente no note que estás nervioso cuando solamente observas hacia un punto, directamente hablas con ellos, solamente dices para acá o esto acá. Pero si se dan cuenta, no están trabajando de un punto para otro. Si no dominas el escenario, no lo hagas. Siempre trabaja sobre un punto, sobre una sola dirección. ¿Por qué? También ustedes se pudieron dar cuenta en su video. Cuando estamos nerviosos, normalmente tiene mucho que ver con la postura. Más adelante les enseñaré cuál es la postura correcta para evitar estos movimientos. Pero normalmente nos paramos enfrente y empezamos a movernos de un lado para otro. Nuestras patitas van de un lado para otro y entonces la gente está así como que preocupada por ti de, ¿y a dónde va? Pero no, o sea, en realidad es que estamos muy nerviosos. Y más adelante les explicaré la postura. Pero para evitar esto, ve directamente a un punto y trata de hablar siempre hacia ese punto. Eso dará seguridad en tus palabras y las personas estarán, pues no se percatarán de que en realidad estás hecho un manojo de nervios. Sexto punto, o bien, sexto consejo.
imagina la situación en positivo. Uf, ¿cómo somos todos nosotros? Buenísimos para imaginarnos el peor escenario, el peor. Bueno, dices, es que cuando me pare yo enfrente tengo miedo. Y yo cada vez que les pregunto y les digo, bueno, ¿y por qué tienes miedo? Siempre me dicen, es que me voy a equivocar, me voy a caer, se me va a olvidar las cosas. Y entonces empiezan a sacar todo, vaya, tienen una historia perfectamente planeada de todo lo malo que les va a suceder. Dios, ni siquiera les ha sucedido, son adivinos. No les ha pasado, pero sin embargo tienen miedo de eso que les va a pasar. O sea, ya se dieron cuenta, le tienen miedo a algo inexistente, porque no les ha sucedido, pero ustedes ya saben que les va a pasar y por eso tienen miedo. ¿No les parece algo ilógico? Digo, ustedes le pueden tener miedo a que me muerda un perro si es que ya me mordió un perro, pues porque ya sentí que se siente que te muerda un perro y obvio no quiero que me vuelva a morder un perro. ¡Qué miedo! Pero si nunca te ha mordido un perro, ¿por qué tienes miedo a que te muerda un perro? O sea, no sabes. Y además, ¿tú cómo sabes que te va a morder un perro? No tienes idea, pero le tengo miedo a los perros. Es una tontería. Es, tenle miedo a algo que tú sepas que pueda suceder. O bueno, mejor dicho, que sepas que es real. El miedo no es real. Es algo simplemente que nosotros tenemos en nuestra imaginación. Pensamos que puede suceder y por lo tanto tengo miedo a eso. No, 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 no. Entonces, imagina la situación en positivo. Deja de pensar que te va a morder el perro, que se te van a olvidar las cosas, que va a caer un terremoto en ese momento y algo va a ser una catástrofe. Para nada. Di, me va a salir muy bien, va a estar genial, va a estar muy fregón y la verdad es que esto va a salir perfecto. No es broma. Y no hablo de un pensamiento mágico tonto. Hablo de un pensamiento positivo. Un positivo que te haga tener esta cuestión de que si eres capaz de imaginarte los peores escenarios, ¿por qué no eres capaz de imaginarte el mejor escenario? Me va a salir súper bien, la gente me va a súper aplaudir y va a estar perfectamente bien dicho lo que voy a hacer. Eso hace que tu cerebro realmente trabaje con ello. Más adelante, cuando hablemos sobre programación neurolingüística, van a entender lo importante que son estas palabras para poderlo hacer. Funcionan exageradamente bien. Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que tienes que entender es que cuando nosotros pensamos en positivo, también es importante pensar qué es lo que nosotros haríamos si es que sucediera lo peor que ya se imaginaron. Es decir, piensa, yo tengo mucho miedo de pararme enfrente porque se me van a olvidar las cosas. Ok, piensa entonces, piensa que estás en el escenario y se te olvidaron las cosas. ¿Qué harías? Ya se te olvidó. ¿Qué harías en ese momento? Muchos seguramente me van a decir, pues improviso. Exactamente, improvisa. Y entonces, si ya te imaginaste el peor escenario y ya resolviste qué es lo que harías si te sucediera ese escenario, ¿a qué le tienes miedo? Es decir, ya sabes qué vas a hacer si te sucede esto malo. Tienes la respuesta, digamos como todos decimos, el plan B. Si ya tienes el plan B, ¿por qué tienes miedo? Sabes que si el A no funciona, te pasaría lo siguiente y entonces harías el B. Y las cosas te seguirían saliendo bien. Es decir, no seas negativo desde inicio. Si tú piensas que las cosas te van a salir mal, vuelvo a repetir, es algo que le llaman programación neurolingüística. Lo que tú haces es enviar esta señal a tu cerebro y tu cerebro entiende que se tiene que equivocar. Es inconsciente. Y entonces a tu cerebro cuando estás enfrente y estás a punto de decir me voy a equivocar, tu cerebro va a decir equivócate. Es en serio, sí lo va a hacer. Pero lo va a hacer porque tú ya le dijiste, ya le diste la señal de que lo tiene que hacer. Si tú desde un inicio le dices no me voy a equivocar, yo no me equivoco, tu cerebro entiende que no se va a equivocar porque él no se equivoca. Pero si llegara a suceder, tú sabes qué hacer. Sabes que improvisas inmediatamente y se acabó el problema. Eso es una de las primeras cosas que tienes que entender. Y así empiezas a evitar lo que es el miedo. Pero bueno. Y finalmente, el último punto tendría que ver con aprender a hacer las cosas quitándote esta cuestión de miedo. ¿Ok? Y para eso me gustaría mucho que vieran una película que en lo personal habla mucho respecto a cuando alguien se para frente al público y tiene que estar haciendo esta dinámica, que créanmelo, se ve sumamente fácil. Todos somos muy buenos para criticar y decir, claro, a mí me saldría perfecto. Pero hasta que nosotros no estamos enfrente de un escenario y tenemos que enfrentarnos a 5, 10, 20, 100 o 500 personas, tú no logras entender el miedo atroz que se tiene de pararse enfrente del público. Especialmente porque no hablas de una persona, hablas de muchas. Si hablar enfrente de una persona es sumamente difícil, imagínense hablar enfrente de 500. Es mucho más difícil. Me causa mucha gracia porque a mí hay personas que hasta la fecha me dicen que cómo es posible que yo no tenga miedo.
Y me muero de risa porque déjenme decirles que soy la persona más nerviosa que hay en esta vida. Yo soy sumamente nerviosa. Y ya no tomo té de tila porque ya me di cuenta que no funciona. Pero aprendí a afrontar el miedo. Y aprender a afrontar el miedo es hacerlo. Aprender a afrontar el miedo es decir, tendré que aprender buenas técnicas y todos ustedes lo pueden hacer. Absolutamente todos. Hasta la fecha, darles una clase me da miedo, sea de una persona, sea de 5 o sea de 10. Hacer un video, hasta la fecha me causa miedo. Es una lógica, pero si no lo hago, nunca se me va a quitar. Pero bueno, para poder terminar este tema, van a hacer ustedes una dinámica muy importante, la cual ya está programada en la parte de sus instrucciones de esta actividad. Pero se los diré rápidamente. Van a ver una película que se llama El discurso del rey, los cuales se van a divertir muchísimo porque es una película sumamente divertida, realmente sumamente divertida, pero se van a dar cuenta ahí respecto a estos errores que tiene una persona cuando se para enfrente de un escenario y tiene que hablar frente a todo el público. Por favor, véanla, pónganle mucha atención a cada uno de los detalles. Pero principalmente, después de que ustedes realicen eso, van a realizar un análisis, el cual van a enviarme en un ensayo que me encantará leer respecto a todo lo que ustedes relacionan respecto a nuestra materia, o mejor dicho, respecto a lo que acabo de decirles, en esa película. Es decir, ¿qué ven ustedes en esa película que tenga que ver con todo lo que estamos viendo en la materia? Y lo relacionan. Y lo que quiero es que me den prácticamente un ensayo personal. Ojo, no quiero un resumen de película. Me sé la película de pe a pa. Me sé todos los resúmenes. ¿Ok? No quiero un resumen, ni si fue una buena o una mala película. Eso no me interesa. Me interesa mucho que ustedes logren relacionar qué es lo importante para que ustedes puedan sacarle el jugo necesario y que les sea útil para poder hablar en público y en este caso sacar el mayor provecho posible. Pues bueno, eso fue absolutamente todo por esta clase y pues espero seguirlos viendo y espero sus ensayos. Muy buena tarde. Adiós.